Gracias, senador Fama. A continuación tiene la palabra, recuperando el orden de los oradores, el senador Martín Lustó. Presidente, hoy tuvimos una primera parte del debate en este recinto muy importante, sosteniendo la ley de emergencia en discapacidad contra el veto presidencial. Y ahora tenemos otro debate muy importante, a pesar de que, como el tema parece más abstracto, cueste explicar por qué esto es tan importante. En la reforma constitucional del 94 hubo un acuerdo, hubo una negociación y un acuerdo. Hubo reelección para el presidente, que eso es lo que pretendía en ese momento el Partido Justicialista que gobernaba, y a cambio de eso hubo límites al presidente. Se bajó de 6 a 4 años el mandato, se impidió que intervinieran por sí mismos los presidentes a las provincias, se aumentó la mayoría necesaria en el Senado para nombrar jueces de la Corte Suprema y se creó el Consejo de la Magistratura para filtrar la selección de jueces inferiores. Y además de eso, se estableció la reglamentación, la necesidad de reglamentar los DNU, los decretos delegados y la imposibilidad de promulgar leyes parcialmente, es decir, que un presidente agarre una parte de la ley que le gusta y otra no y promulgue solo la que le gusta. La Constitución del 94 no creó herramientas para que existan los DNU, hizo lo contrario, porque antes se usaban los DNU. Lo que pasa es que eran paraconstitucionales, caminaban por al lado de lo que decía la letra de nuestra Constitución. ¿Qué hizo la Constitución del 94? Sostener que un presidente no puede legislar, pero dar un marco de excepciones mínimas. Hay algún ámbito específico en el que lo puede hacer. ¿Cuáles? Y, por ejemplo, decretos que regularan cuestiones urgentes y siempre con control expreso del Congreso. Eso, de hecho, es lo que dice el artículo 82, que se necesita que las cámaras se expresen su voluntad, ¿sí? Voluntad de manera expresa. ¿Qué hace la ley que hoy estamos intentando modificar? Por otra, la 26.122, permite que un DNU siga vigente solamente con que una cámara se haga la distraída. No es que el acuerdo de una cámara, con que una cámara se haga la distraída y mire para el costado, el DNU sigue vigente. De hecho, eso es lo que está pasando. El DNU 70 se votó negativamente acá, pero sigue vigente no porque la otra cámara dijo que está de acuerdo o en contra, porque se hizo la distraída. Ya lleva casi 80 DNUs este presidente. Solamente se trató el DNU 70 y el 656 del 24, que era el que daba por decreto aumento de fondos reservados a la CIDE. El resto de los decretos no se trataron. La comisión que se ocupa de eso no trata ninguno, no dictamina. Eso es lo que viene pasando. ¿Por qué esto es importante? Volvamos, ya se dijo, a cómo es el proceso de sanción de las leyes. Lo aprueba una Cámara, lo aprueba otra. El presidente no veta y se promulga. Si el presidente veta, hay que insistir, como acabamos de hacer. Es decir, por ahí son necesarios 4 pasos en el Congreso. Esa misma ley se puede derogar por un DNU y que con que una Cámara se haga la distraída, se cae la ley. El mejor ejemplo de ese contraste en la ley bases con el DNU 70. En la ley bases el gobierno tuvo que venir, exponer. Vinieron los funcionarios, hubo críticas, la sociedad se hizo eco de esas críticas, hubo contribuciones para modificarla, para mejoras, y entonces se llegó a una ley mejor que la que había llegado. Yo la voté en contra, entre otras cosas porque había delegación de poder a este presidente que tiene estas características de que es un topo que quiere destruir el Estado. En cambio, en el DNU 70 no hubo ningún debate. El presidente llegó, a los pocos días dictó el DNU 70 y con eso derogaron la ley de tierras que había tenido casi unanimidad. Se desregularon los alquileres, una mala ley pero que tenía una parte buena. Todo se fue. Se desreguló la comercialización de medicamentos. Ahí tenemos lo del fentanilo. Se modificó el Código Civil y Comercial que había sido discutido por años por expertos en foros a lo largo y a lo ancho del país. Se desregularon los intereses por tarjeta de crédito. Fíjense lo que está pasando ahora con las tarjetas de crédito, porque durante todo este tiempo las familias se fueron endeudando para poder pagar servicios públicos, para poder sobrevivir. Y empiezan a pagar el mínimo
Cada vez más gente paga el mínimo de la tarjeta de crédito. Y ahora el presidente Milei hizo un desastre con las tasas y entonces todas las familias están desprotegidas. Y además de lo que le subieron todos los servicios públicos, antes de empezar a vivir van a tener que pagar con tasas mucho más grandes lo que tienen financiado en la tarjeta de crédito. ¿Qué quiero decir con que el presidente hizo un desastre? El propio equipo económico dice que el desastre de las LEFI fue del presidente, que no lo hizo el equipo económico. Le echan la culpa al presidente de haber deshecho las LEFI. ¿Qué trajo eso? Deshicieron las LEFI, entonces quisieron que todas las LEFI pasaran a las LECAP, del Banco Central al Tesoro. Aumentaron las tasas de las LECAP. De las que reemplazan, es decir, de la cantidad de LEFIs que ahora son LECAP, aumentó la tasa, pero aumentó la tasa de todas las LECAP. Y cuando aumenta la tasa de todas las LECAP, que son deuda del Tesoro, aumenta el stock de deuda, con lo cual, inclusive aunque bajen las tasas, ya hay costo fiscal que no se puede recuperar. ¿Cuánto es ese costo fiscal? Les voy a decir. Antes de que tengamos las elecciones, antes del 26 de octubre, por la mala praxis del presidente y el aumento de los intereses, el aumento de la tasa de interés, solo en intereses adicionales, el gobierno se va a haber gastado más de lo que costaba darle el aumento a los jubilados que vetó. ¿Se entiende? Por el error del presidente hay más carga de intereses ahora que todo lo que costaba el aumento a los jubilados. Digo esto porque algunos sostuvieron el veto en la Cámara de Diputados a los jubilados, diciendo que no había plata. Y la plata ya se va a haber consumido en estos meses, del error de las LEFI hasta el día de la elección, ya se va a haber consumido el equivalente a lo que le tenían que dar a los jubilados. Y algunos, a pesar de eso, con el argumento de que no hay plata, hoy votaron a favor del veto de la ley en discapacidad. Con la ley 26.122, por ejemplo, se puede dictar un decreto delegado como el de Patricia Bullrich, el 383 de este año, donde crea para la Policía Federal la posibilidad de hacer inteligencia y además se autoexcluye del control democrático de la ley 25.520. Insisto, la ministra que anda allanando y dice que hay servicios de inteligencia paralelos, crea dentro de la Policía Federal la capacidad de hacer inteligencia al mismo tiempo que se autoexcluye del control parlamentario. Por un decreto. Con la 26.122, por ejemplo, se puede eliminar la Ley Nacional de Educación. Con la 26.122 se puede eliminar la Ley de Educación Superior. La protección de las mujeres contra la violencia de género, la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, todas las leyes ambientales que se hayan dictado, digo temas que al presidente claramente no le gustan, ¿sí? Se puede modificar o eliminar todo el sistema de pensiones de la Argentina, la 24.241, todo, mañana, por DNU. Se puede eliminar la ley 25.520, que es la que controla a los organismos de inteligencia, que tiene una comisión a la cual el oficialismo quiso que la presidiera Cuadra, que está preso. Ese es el desastre de la ley 26.122. Ese es el desastre de la ley 26.122. ¿De cuándo es esa ley? Del año 2006. ¿Quién era presidente? Néstor Kirchner. ¿Quién era senadora? Cristina Fernández de Kirchner. Cuando ahora hay una postura distinta del kirchnerismo con respecto a eso, dicen, no sabíamos que podía venir alguien así. Lo que pasa es que las leyes se hacen precisamente por si viene alguien así. Lo que hace la 26.122 es darle un exceso de poder al presidente. ¿Es bueno que un presidente tenga autoridad? Sí, es bueno que un presidente tenga autoridad. Lo he dicho muchas veces. Milei ejerce la autoridad, Alberto Fernández no ejercía absolutamente nada. Pero esto es antes de que la palabra del presidente estuviera más devaluada que el token libra. El tema no es si tiene autoridad, el tema es si el poder es ilimitado o si es excesivo. Y este es un presidente que dice, quiero destruir al Estado, que permite que la ministra de Seguridad pida que se allanen domicilio de periodistas. ¿Sí? Ayer Fabián Doman dijo que tenía miedo a Patricia Bullrich, acá, cuando vino. Por ahí en algún momento tenemos un presidente excepcional, ¿no? Que sea probo, que sea honesto, que respete los límites, que estudie los temas, que lidere equipo con personas capaces. Hace mucho que no nos toca. Pero para esos presidentes no hacemos este tipo de leyes o modificamos. Es precisamente cuando viene alguien que quiere abusar del poder. Por eso la tenemos que tener siempre.
no para los buenos presidentes. Acá en el Senado había 6 proyectos para modificar esto, y en diputados un montón de otros. Ya termino, presidente. Había proyectos de Unión por la Patria, del radicalismo, de la coalición cívica en diputados, del peronismo federal, del PRO. De hecho, en el año 2010 hubo una media sanción en la Cámara de Diputados de un proyecto que modificaba esta ley que pretendemos modificar hoy. ¿De quién era el proyecto? Le voy a decir, de Patricia Bullrich, Fernando Iglesias y Federico Pinedo. El proyecto que tuvo media sanción, pero nunca se trató acá, porque en ese momento el peronismo no quería, era un proyecto de Patricia Bullrich, Fernando Iglesias y Federico Pinedo, 2 funcionarios de este gobierno y un aliado de este gobierno. Entonces pregunto, y con esto termino, le pregunto a la senadora que antes dijo que los niños no tenían derecho a atenderse en el Garrahan, los niños de Argentina, y que hoy arrancó un discurso diciendo, voy a leer, ¿cómo les está yendo a todos? Nos dijo con el plan de desestabilizar al presidente Milei. Le voy a preguntar, ¿qué va a votar? Porque la verdad que Patricia Bullrich tenía un proyecto igual que el que hoy vamos a darle media sanción, con Fernando Iglesias, con Federico Pinedo, y además el propio candidato a presidente de la Corte Suprema, Manuel García Mansilla, que iba a ser juez de la Corte Suprema por decreto a prueba, impulsado por el gobierno, cuando le preguntamos, él dijo que estaba en contra de esta ley. Así que calculo qué es lo que piensa el gobierno. Espero que todos la acompañemos, todos, incluyendo el oficialismo. He presentado un proyecto de ley, tengo algunas diferencias con el dictamen que tenemos, pero la verdad es que absolutamente cualquiera de los 6 proyectos, y por supuesto el dictamen en el que trabajó la presidenta de la comisión, la senadora Vigo, cualquiera de los proyectos, y más aún este que sintetiza, es muchísimo, pero muchísimo mejor que la ley 26.122, que es una barrabasada constitucional. Muchas gracias. Gracias, senador Lustó.